Ruidos de ciudad, donde la política sí se entiende y se disfruta. Señora Cabal, ¿puede por favor guardar silencio? ¿En qué estoy pensando? Por estos días estoy pensando mucho en las madres de los muchachos víctimas de los 6.402 falsos positivos y en los que siguen enterrados en la escombrera. Pienso en el sufrimiento de tantos años que han padecido. Este lunes las tendré muy presente en mi mente y en mi corazón. Fue lo que posteó Iván Cepeda previamente al juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y el 28 de julio fue un día histórico. Por fin, un expresidente condenado por la justicia. El protagonista, Álvaro Uribe Vélez. El mismo que durante muchos años era un hombre intocable. El mismo que hablaba de seguridad democrática mientras montaba toda una estructura de terror que mostraba como resultado cifras como 6.400 niños vestidos de guerrilleros como bajas de combate. Pues la justicia ahora le ha dicho, usted es culpable. ¿Y de qué? Durante más de 10 horas de lectura por parte de la jueza Sandra Liliana Heredia, se comprobó que Álvaro Uribe Vélez fue culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal. Básicamente de manipular testigos para que mintieran a su favor. ¿Y saben qué es lo más fuerte? Esto no es un juicio cualquiera. Es el expresidente más poderoso de las últimas décadas. El padrino político de medio país. Una jueza valiente le dijo, usted no está por encima de la ley. Una frase para enmarcar. El derecho no se arrodilla ante el poder. Hoy en Serio a la Izquierda vamos a hablar de esto. Lo que significa este fallo. De cómo reacciona la derecha y cómo se ve esto desde afuera. Militar o lo que quieran. Indudablemente el caso de Álvaro Uribe Vélez es uno de los más trascendentales de la historia judicial reciente de Colombia, generando así un intenso debate público pero también político. Vamos a dividir este análisis del caso de Álvaro Uribe en 6 partes. 1. La duración de la investigación desde la indagación hasta el fallo, contexto y un estado actual. No podemos definitivamente decir cuántos días ha llevado el proceso, pero podemos mencionar que ha sido desde el 2018. Y el caso se origina con una denuncia de Álvaro Uribe Vélez al actual senador Iván Cepeda por su supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, al investigar la denuncia de Uribe, encontró indicios de que en realidad era al contrario este tema. Podría ser Uribe quien estaba incurriendo en manipulación de testigos. En febrero del 2018, la Corte Suprema de Justicia abre una investigación formal contra Álvaro Uribe Vélez. Esta investigación formal y medida de aseguramiento se lleva del 2018 al 2020. Durante este periodo, la investigación estuvo a manos de la Corte Suprema de Justicia. Hacia agosto del 2020, la Corte Suprema de Justicia ordena la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez. Cambio de jurisdicción y solicitudes de preclusión 2020 a lo que tenemos presente. Tras la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como senador y su pérdida en la curul en agosto de 2020, el caso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, ya que Uribe perdió su fuero. Desde entonces, la Fiscalía ha solicitado en varias veces la preclusión del caso, es decir, archivarlo y archivar esta investigación, argumentando la inexistencia de un delito claro. Estas solicitudes han sido negadas en distintas instancias judiciales, Juzgado 28 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y Tribunal Superior de Bogotá. Segundo momento, la cantidad de los testigos. Es complejo definir cuántos fueron los testigos en este caso, pero podemos decir que fueron más de 2 docenas de testigos, incluyendo paramilitares, exguerrilleros, abogados, periodistas y personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El número preciso es complejo, pero podemos definir alguno de ellos. Tercero, los testigos más llamativos e importantes. Varios testigos han sido claves en este caso y han generado así una gran controversia debido a sus declaraciones, y algunos de los más destacados son Juan Guillermo Monsalve, es paramilitar y actualmente recluido en la cárcel de La Picota. Su testimonio es central para el caso, ya que él afirma haber sido presionado y sobornado para retractarse de acusaciones contra Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez sobre supuestos vínculos con grupos paramilitares en la hacienda Guacharacas. Monsalve ha sido uno de los testigos protegidos claves. Carlos Enrique Vélez, ex paramilitar también, conocido como Víctor, se le acusa de haber recibido pagos y beneficios a cambio de retractarse de declaraciones que involucraban a Uribe. Diego Cadena, el aboganza,
abogado del expresidente Uribe, ha sido acusado de soborno o testigos y fraude procesal por presuntamente haber contactado y ofrecido beneficios a paramilitares y otras personas para que cambiaran sus versiones o declararan a favor de Uribe. Jaime Granados Peña, que es abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez, no es un testigo en el sentido tradicional, pero su rol ha sido como estratega legal y ha sido crucial en la defensa del expresidente, y sus argumentos y recursos han marcado en el desarrollo judicial del caso. E Iván Cepeda Castro, senador de la República, que es la persona que inicialmente denunció a Uribe por manipulación de testigos ante la Corte Suprema de Justicia, y ha sido uno de los principales impulsadores de esta investigación. Cuarto, frases que quedaron más marcadas en el juicio o en el debate público que fue transmitido por varios medios. En este proceso no hay nada distinto a una persecución política, decía el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus defensores. Esta es una frase que fue recurrente en los medios por parte del expresidente y su círculo más cercano. La Corte Suprema de Justicia tiene pruebas suficientes para vincularlo. Iván Cepeda, esta frase refleja claramente la postura de quienes creen que hay solidez en este caso. No hay mérito para acusar. Fiscalía General de la Nación en sus solicitudes de preclusión al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La justicia tiene que obrar con independencia sin importar quién sea el investigado. Jueces y defensores de la independencia judicial. Y esta frase resalta indudablemente la importancia de la autonomía del Poder Judicial frente a quien sea el personaje con poder político, poder económico o demás. Me estaban ofreciendo beneficios para que me retratara, testigos como Juan Guillermo Monsalve. Quinto, la división y la contextualización de los cargos. Primero, soborno a testigos. Artículo 444A del Código Penal colombiano. Este delito se refiere a la acción de ofrecer, prometer o dar dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle totalmente o parcialice su testimonio. En el caso Uribe, la acusación sostiene que Álvaro Uribe Vélez, a través de terceros, principalmente su abogado Diego Cadena, habría intentado manipular a ex paramilitares como Juan Guillermo Monsalve y alias Víctor para que hablaran a favor de él. Se alega que les habrían ofrecido beneficios económicos o jurídicos como la intercepción para su inclusión en la JEP o la revisión de sus condenas, a cambio de retractarse de declaraciones que vinculaban a Uribe o a su hermana directamente a grupos paramilitares. Segundo, fraude procesal. Artículo 453 del Código Penal colombiano. Este delito consiste en inducir en error a un servidor público, en este caso a un juez o la Corte Suprema de Justicia, mediante la presentación de un documento o testimonio falso o cualquier otro medio fraudulento con el fin de obtener una decisión contraria a la ley. En el caso de Uribe, la Fiscalía argumenta que, al intentar manipular a los testigos para que cambiaran sus versiones, el objetivo final era presentar esas declaraciones alteradas ante la Corte Suprema de Justicia y posteriormente ante la Fiscalía, para engañar así al sistema judicial y obtener una decisión favorable, como el archivo de la investigación o una sentencia absolutoria. Texto, conclusión. Hablamos que el caso de Álvaro Uribe Vélez es mucho más que un simple expediente judicial. Es un símbolo frente a las tensiones políticas y a la búsqueda de la justicia y verdad en Colombia. La duración y la complejidad de este caso ha sido extenso, como lo han visto, tanto en tiempo como en los giros que han tomado: cambio de jurisdicción, detención domiciliaria o solicitudes de preclusión por parte de la Fiscalía. Reflejan que ha sido complejo y que muestra que el sistema judicial colombiano sí está preparado para poder declarar culpable a una figura como un expresidente de Colombia. Mientras tanto, la prensa y los titulares están al rojo vivo. No había terminado el juicio contra Uribe cuando ya habían titulares donde se defendía la figura del expresidente Uribe, donde se trataba de mostrar una politización de la decisión de la jueza Heredia. ¿Qué nos muestra la prensa, Fran? Bueno, El País de América menciona: de las chuzadas a los falsos testigos, Álvaro Uribe, el expresidente que siempre estaba protegido de sus escándalos. Bueno, por lo menos una decena de sus aliados durante su gobierno ha ido a la cárcel por ofrecer sobornos para su reelección en 2006, interceptar ilegalmente a la oposición y realizar ejecuciones extrajudiciales. Solo esta vez Uribe pasa al banquillo. Por otro lado, en Colombia algunos medios titulan: astrólogo fue amenazado de muerte por predecir culpabilidad de Álvaro Uribe y salió del país. Asimismo, medios locales han venido titulando días antes y durante el juicio. La revista Semana sacó un artículo en donde menciona la historia de la jueza que fallará sobre Álvaro Uribe. Su familia en el Tolima es conservadora,
pero quienes la conocen aseguran que ella es de izquierda. Asimismo, Revista Semana también tituló en su portada La hora del fallo. En el polémico juicio que se enfrenta el expresidente Álvaro Uribe, Semana presenta las pruebas, los testigos y las irregularidades del caso, como le mencionamos anteriormente. ¿Para qué los jueces? ¿Para qué la ley? ¿Para qué la justicia? En Colombia los medios cumplen todas estas funciones. Ellos determinan qué es verdad y qué no lo es, qué es ilegal y qué no lo es. En este caso, la revista Semana, como podemos evidenciar con su faro de la verdad, dice: expresidente Álvaro Uribe, inocente, perseguido político. Toda la narrativa que han intentado demostrar sus abogados ante la jueza la replicaron los medios de comunicación. Podemos encontrar que, entonces, tras la decisión de la jueza, no solamente perdió Álvaro Uribe, no solamente perdieron sus abogados, también perdieron los medios corporativos. ¿Qué más podemos decir? Cayó Álvaro Uribe por falsos testigos. ¿Cuándo por falsos positivos? Muy pronto, Dios mediante. Toda una carrera política empañada por señalamientos y casos ante la justicia. Por fin prevalece uno. La gente dice, cayó por lo más bobo que tiene dentro de su repertorio. Cayó por lo menos peor, como diría mi nona. ¿Puede ser esta la antesala para que se continúen profundizando los casos que ya tiene ante la justicia? Los uribistas dicen, ay, a Uribe lo condenan por soborno a testigos, pero nunca por paramilitarismo, pero nunca por falsos positivos, etcétera, etcétera. Hágame el favor, ¿por qué Uribe estaba sobornando testigos? Para negar vínculos con ex paramilitares, para negar sus relaciones con la creación de grupos como El bloque metro de la Sauce. Exacto. Lo que todo empezó con un acto de investigación del senador Cepeda por vínculos del paramilitarismo del expresidente Álvaro Uribe Vélez terminó en la acusación del expresidente Uribe Vélez por sobornar testigos que hablaran mal de Iván Cepeda. Es decir, que fue por lana y salió trasquilado. Asimismo, muchos comentaristas mencionaban que la audiencia de lectura de fallo contra Álvaro Uribe, la jueza se demoró Casi 10 horas. casi 10 horas. Para ellos eso es supremamente raro, supremamente particular. Yo creo que su noción de la justicia debe ser muy enclenque cuando ven una exposición detallada por los delitos que se le acusan y las razones que justifican su decisión. Y es que sus valientes escuderos, como lo es Vicky Dávila, lo es Abelardo de la Espriella, precandidatos a la presidencia de la República, no se dieron a esperar y se pronunciaron después de la decisión tomada por la juez Heredia. En la interpretación de la señora Vicky, Álvaro Uribe Vélez ha sido un perseguido político y que debería estar libre porque ha sido el único presidente que le devolvió la calma al país con su seguridad democrática, que es el que ha sacado el país adelante, que lo sacó de la oscuridad que se tenía en ese tiempo. Entonces aquí llega la pregunta para la señora Vicky Dávila, que tanto criticaba a Gustavo Petro por intrometerse en la rama judicial y no respetar la separación de los poderes, pero ahora que le toca a él, a su grupo político, ahora que le toca a su jefe político, ahora es una rama politizada. Ahora la radicalidad está en la rama judicial, según Vicky Dávila y según Abelardo de la Espriella. Una de las cosas curiosas en medio del juicio que se presentó al inicio de julio fue una frase también que marcó al expresidente Álvaro Uribe cuando señala que este juicio y todo este proceso ha causado un daño moral y mi interés es defender también la reputación de mi familia. Algo que tampoco se ha mencionado mucho es que piensan, un ejemplo, las madres de Soacha, que han sido las que han defendido constantemente y han denunciado los mal llamados falsos positivos, y ellas responden con mucha claridad y mucha fuerza y le dice: daño moral el que causó usted a las más de 6.402 familias cuando dijo que nuestros hijos no estarían recogiendo café, que habían ido a delinquir. Aquí es donde uno ve que este juicio también ha jugado con una doble moral y también parte en las discusiones que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe Vélez a Petro, acusándolo también de presionar a algunos testigos en el caso de Santiago Uribe, su hermano. Yo creo definitivamente
que este es un momento importante para exaltar la memoria de las víctimas del paramilitarismo en Colombia. Lo de Uribe no solo es una noticia judicial, es una noticia política, ética y hasta cultural, porque alguien que lo tuvo todo, poder, medios e impunidad, termina condenado. Eso manda un mensaje, que la justicia a veces, aunque tarde, llega, que los pueblos tienen memoria y que incluso los más intocables pueden caer. En Colombia el 28 de julio no ganó la izquierda, ganó la verdad. Tiempos como estos es muchísimo, pero lo que sí sabemos es que por fin hay justicia en Colombia. Muchas gracias, Frank, muchas gracias, Dayana, y nos vemos en un próximo programa de Cero a la Izquierda en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. No se lo pierdan, síganos. Ruidos de ciudad, donde la política sí se entiende y se disfruta.